Hola, muy buenas, soy Rafael Páez, farmacéutico de primaria, este es Lillo y os queremos dar la bienvenida a nuestro canal La Farmacia del Lillo. Aunque Lillo y yo estamos de vacaciones, hemos decidido hacer este vídeo para abordar uno de los indicadores más importantes del Contrato Programa 2025, el de uso de estatinas en monoterapia. ¡Comenzamos! ¿De qué estamos hablando? Pues de un indicador que mide las DDD de estatinas en monoterapia frente a las DDD totales de agentes modificadores de lípidos. ¿Por qué se establece este indicador? Pues para que tengamos muy presente que las estatinas solas son los fármacos de primera elección en hipercolesterolemia, en hipertrigliceridemia de leve a moderada, muy importante, y en hiperlipemia familiar combinada. ¿Por qué? Porque son los fármacos de primera elección para prevenir riesgo vascular. Vamos a ver ahora cómo el resto de hipolipemiantes tienen un lugar en terapéutica mucho más limitado y con menor nivel de evidencia. Para entender el indicador, ¿qué sube y qué baja el indicador? Pues sube el indicador las DDDs que prescribamos de estatinas, inhibidores del HMG-CoA reductasa como monofármacos y bajan el indicador, están en el denominador los fibratos, los secuestradores de ácidos biliares, otros agentes reductores del colesterol y los triglicéridos, y las estatinas asociadas principalmente a ezetimiba o asociadas a otras sustancias como los fibratos. Repetimos, ¿y por qué las estatinas? ¿Por qué hay que usar estatinas? Muy sencillo, recordemos, ¿cuál es el objetivo a la hora de tratar la dislipemia? No es bajar los niveles de LDL, no es bajar los niveles de triglicéridos, el objetivo debe ser disminuir la morbimortalidad cardiovascular asociada a la dislipemia. Con lo cual, si seguimos la recomendación de la NICE, tenemos que tener en cuenta que hay que utilizar preferentemente medicamentos para los cuales existe evidencia en ensayos clínicos de un efecto beneficioso sobre la morbimortalidad por enfermedad cardiovascular. Y esto es muy importante. Queremos reducir morbimortalidad cardiovascular y vamos a ver cómo hay medicamentos que disminuyen el LDL y no bajan morbimortalidad. Hay medicamentos que disminuyen los triglicéridos y no bajan morbimortalidad. Ahí está la clave. Por este motivo son las estatinas los hipolipemiantes de elección, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, porque hay evidencia de su eficacia para disminuir morbimortalidad cardiovascular. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la magnitud de este efecto tampoco es muy grande, ¿vale? Aquí tenemos este metaanálisis de 2022, esta revisión sistemática, donde vemos que el efecto de las estatinas en reducción de mortalidad, infarto e ictus fue de escasa magnitud. Tenemos NNTs que van de 77 a 250, para que nos hagamos una idea. Pues aún así son los fármacos que más evidencia tienen en reducción de morbimortalidad y por eso tenemos que priorizar su uso. Si nos vamos a nuestra guía farmacoterapéutica de atención primaria al día, vemos que en hipercolesterolemia, junto por supuesto a los cambios de estilo de vida, siempre son de elección las estatinas en monoterapia, eligiendo la opción más eficiente y según la intensidad de reducción de LDL que necesitemos, elegiremos la dosis correspondiente. Luego tenemos como posible alternativa a las estatinas cuando estas no son toleradas el uso de ezetimiba en monoterapia. ¿Por qué la ezetimiba es alternativa y no está al mismo nivel que las estatinas? Porque no tiene su evidencia en reducción de morbimortalidad cardiovascular. De hecho, la ezetimiba en prevención primaria y en monoterapia no ha demostrado reducir morbimortalidad cardiovascular, con lo cual no está al mismo nivel que las estatinas. ¿Cuándo vamos a usar preferentemente la ezetimiba? Vamos a usar la ezetimiba combinada con estatinas cuando con la dosis máxima tolerada de estatinas no lleguemos al objetivo que estamos buscando. En vista de lo que acabamos de hablar de la ezetimiba, hay quien me dice, bueno, entonces ¿qué me estáis diciendo? Que para cumplir el indicador lo que tengo que hacer es separar las combinaciones que tengo de estatina con ezetimiba, separarlo en dos para tener la estatina en monofármaco. Bueno, este tipo de cosas es, como suelo decir yo, hacernos trampas al solitario. Lo que tenemos que tener claro es si de verdad ese paciente necesita esa ezetimiba, si de verdad hemos agotado la dosis máxima de estatina que podíamos usar, perfecto, se le pone la ezetimiba y si el paciente está estable con la dosis de ezetimiba y la dosis de estatina correspondiente y existe una combinación a dosis fija, es normal que lo combinemos, pero no intentemos retorcer la cosa
para adaptar al paciente a la combinación, es decir, la ponemos y la combinación se ajusta al paciente. No intentemos meter al paciente a martillazo en el molde de la combinación a dosis fija de estatina y ezetimiba. Si aún así no conseguimos el objetivo, pues tenemos otras posibilidades como los inhibidores de la PCSK9, que como sabéis son hospitalarios, se encargan en el hospital, y tenemos también otro fármaco para atención primaria de reciente comercialización, que es el ácido bempedoico, que vamos a darle una vuelta de por qué el ácido bempedoico no es fármaco de elección como son las estatinas. El ácido bempedoico, como sabéis, que se comercializa solo y combinado con ezetimiba, es un fármaco sometido a visado con indicación financiada en pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigótica no controlados a dosis máximas de estatina y ezetimiba o solo con ezetimiba si no puede tolerar estatinas, o con enfermedad cardiovascular aterosclerótica no controlados con dosis máximas de estatina ezetimiba o con ezetimiba. ¿Qué ocurre? Que si el bempedoico baja el LDL, es lógico preguntarse que reducirá todo tipo de mortalidad cardiovascular, ¿no? Que por qué es de visado y por qué no se le puede mandar a cualquier paciente. Bueno, cuando repasamos la evidencia que tenemos sobre el ácido bempedoico, vemos que solamente ha mostrado un efecto modesto en reducción del LDL y de eventos cardiovasculares sin efecto en la mortalidad. Si nos vamos al ensayo pivotal, a su ensayo Clear Outcomes, vemos cómo se utilizó una variable combinada de muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio no fatal, ictus no fatal y revascularización coronaria, que nos da un NNT de 63, que tendríamos que tratar 63 pacientes durante 3 años y medio con bempedoico para evitar un evento cardiovascular mayor. Sin embargo, cuando desagregamos esta variable combinada, vemos que realmente no se redujo significativamente ni la mortalidad total, ni la mortalidad cardiovascular, ni la incidencia de ictus. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente el bempedoico tiene cierta eficacia en reducir eventos cardiovasculares en pacientes con hipercolesterolemia familiar y en prevención secundaria, pero cuando haya contraindicación o intolerancia a estatinas, es decir, en pacientes que de verdad no puedan usar estatinas y no se estén beneficiando del efecto de reducción de riesgo cardiovascular de estatinas de mortalidad, se puede usar el bempedoico, pero realmente no tiene mucho sentido usarlo si el paciente ya está empleando estatina a dosis plenas, porque no va a aportar, realmente no va a mejorar de forma relevante los resultados cardiovasculares que ya estábamos obteniendo con las estatinas. Aunque todo lo que acabo de decir sobre el bempedoico está referenciado, como decir estas cosas en un vídeo hace que a veces vengan a verte o te llamen o lo que sea, quiero que quede claro que el que ha escrito todo esto es Lillo, que yo soy el que lo dice, pero aquí el culpable es Lillo. Ya hemos hablado de la hipercolesterolemia, pero habrá quien me diga que muy bien, que la estatina y el colesterol vale, pero que si el paciente tiene hipertrigliceridemia no hay más remedio que usar un fibrato para disminuir riesgo cardiovascular y riesgo de pancreatitis. Bueno, pues si consultamos una página tan poco sospechosa de estar vendida a la administración como UpToDate, vemos cómo nos dice que la evidencia de la eficacia de disminuir los triglicéridos es bastante limitada, que pese a que los fibratos bajan los triglicéridos, hay una evidencia muy limitada de que estos fármacos tengan efectos favorables en variables clínicas. ¿Qué quiere decir? Que tienen una evidencia muy limitada en la reducción del riesgo de sufrir pancreatitis y que parece que el fibrato por sí solo no reduce el riesgo cardiovascular. A continuación hay quien dice, ¿y los omega 3? No me diga que los omega 3 no reducen el riesgo cardiovascular. Pues no lo reducen. El Omacor, que es una mezcla de icosapentanoico y docosahexaenoico, no ha demostrado reducción de eventos cardiovasculares, es devisado para la hipertrigliceridemia cuando no se pueden usar fibratos, y el icosapento de etilo, que es un omega 3 de reciente comercialización, que sí ha demostrado reducir riesgo cardiovascular en pacientes de alto riesgo tratados con estatinas, pues tiene el problema de que, bueno, primero tiene unas condiciones de visado bastante estrictas porque son las que se utilizaron en el ensayo para su comercialización, para su autorización de comercialización, y además tiene el problema de que cuando se analiza el ensayo clínico con el que consiguió demostrar la reducción de eventos cardiovasculares mayores, se ve que el estudio tiene una baja validez externa porque hubo unos criterios de inclusión y de exclusión muy estrictos, se excluyó a muchísimos pacientes y además los pacientes que usaron placebo el placebo fue aceite mineral
que parece que disminuyó la absorción de estatinas porque todos los pacientes en ambos brazos del estudio estaban en tratamiento con estatinas y parece que en el grupo de placebo este aceite mineral empeoró el perfil lipídico de los pacientes. De nuevo me gustaría que constara en acta que el culpable de todo lo que digo está ahí detrás, que es Lillo. Todo lo dicho de los omega 3 sin olvidar esta nota de seguridad, del aumento del riesgo de fibrilación auricular dosis dependiente con el tratamiento con omega 3. Importante tenerla siempre en mente. Con lo cual, ¿cuáles son las recomendaciones de tratamiento en hipertrigliceridemia? Pues las estatinas en monoterapia. En leve y moderada, primera elección, estatinas. Nos plantearemos añadir un fibrato o un omega 3 o ambas cosas si a pesar del tratamiento óptimo con estatinas los triglicéridos siguen altos, pero a pesar del tratamiento óptimo con estatinas. Y en el caso de ser la hipertrigliceridemia severa, nos podríamos plantear desde el primer momento poner un fibrato o omega 3 con la intención no del todo probada de reducir el riesgo de pancreatitis, es decir, no de reducir riesgo cardiovascular porque no lo vamos a conseguir, sino de reducir el riesgo de pancreatitis. Por ese motivo colgamos en el portal de farmacia unas revisiones de pacientes que estaban en tratamiento con fibratos, para que se revisaran y ver si estaba con el fibrato en monoterapia, si no sería más adecuado que estuviera con una estatina. Y si estaba con el fibrato y la estatina, comprobar si se había agotado la dosis máxima de estatina, si no sería más correcto aumentar la dosis de estatina y quitar el fibrato. Para terminar el vídeo, que ya se nos está haciendo un poco largo, no viene mal recordar que cuando tengamos que decidir qué estatina tenemos que usar, recomendamos siempre elegir la opción más eficiente, por supuesto. Bueno, con esto termina el vídeo de hoy. Como siempre os dejamos con unos Lillo consejos y si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal y dadme un like. No, es coña. Venga, hasta la próxima, gracias.